Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a el segundo día de estas jornadas conmemorativas por el 60 aniversario del Anuario de Letras, con la mesa 3 que se titula El financiamiento y sus consecuencias. Participan como panelistas en orden alfabético el doctor Adolfo Elis Saincín, que nos acompaña desde Uruguay, el doctor Álvaro Escurra desde Perú y el doctor Daniel Rodríguez Vergara, de aquí de la Ciudad de México. Voy a presentar brevemente a nuestros panelistas. El doctor Adolfo Elisaincín es el director de la revista Lingüística, que es la publicación oficial de la ALFAL, Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina. Él es doctor en Filología Romana, profesor emérito de la Universidad de la República en Montevideo, doctor honoris causa de la Universidad de Atenas, es académico de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, de la que fue presidente, también es académico correspondiente de la Real Academia Española, fue presidente también del ALFAL y es coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Humanísticos Eugenio Coserio en la Universidad de la República en Montevideo. El doctor Álvaro Escurra Rivero es director de Lexis, que es una revista de lingüística y literatura de la Pontificia Universidad Católica de México. Del Perú. Perdón, del Perú. Es doctor en lingüística y también profesor, ahora sí, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordina el grupo de investigación en variación e historia de la lengua. Actualmente también forma parte del comité editorial del Anuario de Letras. Sus áreas de interés y trabajo se concentran en la historia de la lengua española, la semántica histórica, la lexicología histórica, la lexicografía y la historia de las tradiciones textuales con énfasis en el español americano. Y por último, pues nos acompaña también el doctor Daniel Rodríguez Vergara, que es coordinador del comité editorial de la revista ELA, Estudios de Lingüística Aplicada de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Él es doctor en lingüística y también profesor en el Departamento de Lingüística Aplicada de la ENALT, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus intereses académicos se inscriben dentro de la lingüística sistémico-funcional. El análisis del discurso, la redacción académica en L2 y los estudios de traducción. En la lingüística sistémica funcional ha realizado estudios de relaciones lógico-semánticas, transitividad, valoración y estructura temática, entre otras cosas. Voy a dar entonces inicio a esta mesa y bueno, retomando lo que ya se discutía ayer, creo que todos estamos de acuerdo en que la vocación de una revista académica es difundir, discutir, poner a debate los resultados de la investigación y que gracias a ello nos enriquecemos como comunidad científica, porque ese intercambio permite que se avance nuestro conocimiento de la disciplina. Creo que con ese objetivo en mente, todos los que formamos parte de una comunidad académica nos involucramos en ese proceso, ya sea como autores, dictaminadores o como parte de un equipo editorial. Sin embargo, ayer veíamos que en la gestión de una revista nos enfrentamos a otros retos de muy diversa índole. Hoy vamos a hablar entre otras cosas, del delicado equilibrio entre un producto científico y el aspecto comercial. Me gustaría también que discutiéramos cómo incide en las políticas editoriales el hecho de que una revista sea de casa editorial, de una asociación o de una institución pública. Igualmente, voy a tratar 3 puntos relacionados con la publicación de revistas en el siglo XXI. El formato en papel, el acceso abierto y la difusión. Para ello, vamos a hacer 4 rondas de preguntas
en las que cada uno de ustedes dispondrá de alrededor de 5 minutos. Podemos ser flexibles con eso. Y en este sentido, pues quisiera pedirles que se sientan libres de responder en cualquier momento. Después de los 5 minutos podemos hacer una última ronda para debatir entre los panelistas, y al final de las 4 rondas abrimos el espacio para comentarios y preguntas de los asistentes. Entonces, pues vamos sin más preámbulos a la primera ronda. Y quisiera, en primer término, que el doctor Eliziancin planteara una diferenciación entre los distintos tipos de revistas sobre la base de quién las edita y, por tanto, de las fuentes de financiamiento. Bueno, la tradición discursiva de este tipo de discurso exige agradecimientos, etc. Ese es el esquema general. Para no apurar, para no demorar mucho en esta cuestión, pues gracias a todos los involucrados en esto que me han invitado para conversar con ustedes sobre estas cuestiones que me preocupan. Me preocupan desde que la ALFAL a ver, la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, que tiene 65 años, más o menos, me pidió que dirigiera la revista institucional entonces de una asociación, que es esta. Este es el primer número de lingüística, que salió en 1989. Fue pasando por varios países, porque en principio la tradición era que el presidente del ALFAL dirigía la revista. Y bueno, de esa manera, como se fundó en España, por Humberto López Morales, primero estuvo en España, luego cuando la presidencia de ALFAL fue a Brasil, se publicó en Brasil, cuando fue a Chile se publicó en Chile, cuando vino a Uruguay se publicó en Uruguay, y ahí se afincó, ya dejó de ser nómade, y a partir de ese momento, porque los problemas que causaba pasar de un lugar a otro era impresionante, y entonces ahora se publica acá. Bueno, este problema del tipo de revistas, porque es eso que es lo que me acaba de preguntar Leonor. Leonor, por favor, dime cuándo me falta 1 minuto, porque no estoy mirando el reloj. Sí, no te preocupes. Bueno, este problema surge cuando el mundo de las revistas académicas, científicas, o como querramos llamarle, empieza a interactuar con el mundo de la cibernética, de la computación. Y sobre todo cuando empiezan a aparecer las revistas digitales, ¿no? Quiero decirle que nuestra revista ahora es totalmente digital, ya no es más en papel como cuando comenzó. Bueno, muy bien, porque ahí yo me di cuenta cuando nuestra revista entró en las bases de datos o indexadoras, o como se llamen, más importantes, Scopus, por ejemplo, y Cielo en América, y yo ya no tenía la libertad como editor de la revista, director, que tenía antes de que ese mundo apareciera. De repente apareció como una superestructura que empieza a incidir en las cuestiones atinentes a la revista, que muchas veces me hacía, a mí por lo menos, insoportable. Algunas cosas, algunas exigencias. Tal es así que muchas veces, que una vez por lo menos recuerdo, una de esas indexadoras, voy a decir el nombre, pues no importa, se llama Redalic, no sé si alguien tiene relación con Redalic. Como nuestra revista aparece en junio y en diciembre,
Redalic exigía que el 1 de junio y el 1 de diciembre la revista tenía que estar arriba. Y eso a nosotros nos era imposible. Apenas llegábamos, porque no somos 2 personas haciendo la revista en realidad, apenas llegábamos al 15 del mes que decíamos que saldría. Pero esa era una de las cuestiones que necesariamente debían ser cumplidas. Y entonces les di muchas gracias y dije, bueno, no vamos a estar en Redalic, no tenemos interés. Una pequeña anécdota. Para mí hay 3 tipos de revistas, básicamente. Una revista, y que tiene que ver con la financiación, financiada por una institución privada o pública. En general son universidades o academias o ese tipo de instituciones que publican una revista y que tienen un presupuesto asignado a esa revista, que lo maneja, bueno, el instituto, departamento, etcétera, donde esté alojada, o quizá un departamento de publicaciones de la propia universidad o institución. Ese es un tipo de revista. El otro es la revista como la nuestra, por ejemplo, que depende de una sociedad profesional o asociación profesional. Por ejemplo, en este caso, la de los lingüistas y los filólogos que tenemos intereses sobre temas americanos, ALFAL, la Asociación de Lingüistas y Filólogos de América Latina. Puede tener socios de cualquier lado del mundo, pero los temas tienen que ser relacionados con esto. Esta es otro tipo de revista. Y finalmente están las revistas de las empresas editoriales. Yo qué sé, la que publica De Gruyter, la que publica Mouton, la que publica Elsevier, la que publica, bueno, estoy nombrando las grandes editoriales que tienen varias revistas. Yo me di cuenta que estas indexadoras, cuando siguen exigiendo cuestiones formales siempre, ¿sí? Formales, nada que ver con el contenido, la bondad o lo pésimo del contenido del artículo, eso no importa, todas cuestiones formales. Muy bien. Cuando nos exigían esas cosas, cuando nos exigen esas cuestiones, no ven la diferencia entre una y otra. Para ellos es lo mismo, una asociación de profesores de lengua y literatura, que es más o menos lo nuestro, digamos, somos nuestros socios, que como todo el mundo sabe, ningún profesor de lengua y literatura se hizo millonario por ser profesor de lengua y literatura. No es lo mismo una revista que se paga con las exiguas cuotas anuales que pagan sus socios que una revista publicada por Mouton de Gruyter. No es lo mismo, en absoluto. Son cosas totalmente diferentes. Sin embargo, el tratamiento es igual para todos. Igual para todos. ¿Cómo estoy, Leonor, con el tiempo? Terminando, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Pero cierra. Sí, bueno, quería decir eso, que bueno, claro, luego vienen los problemas después se las puede clasificar a las revistas desde otro punto de vista, sobre si es una revista general, sobre lingüística, por ejemplo, como la nuestra, o es una revista especializada, por ejemplo, en fonología, o en sintaxis, o lo que fuera, o es una revista especializada en lengua indígena. Bueno, en fin, hay diferentes tipologías para las revistas, pero hay 2 cosas importantes para terminar. Fines de lucro. Es evidente que una revista publicada por una editorial poderosa, doy ejemplos, Elsevier, se me viene a la cabeza, tiene un fin de lucro. Es evidente porque es una compañía que vive en un mundo capitalista, que pone una empresa de
de editorial, como pone una bodega para hacer vino, bueno, estoy caricaturizando un poco las cuestiones. Puede haber algún dueño de una empresa que realmente tenga interés en publicación y ese tipo de cosas, pero en general el fin es el lucro, y es así. Mientras que las publicadas por las instituciones, perdón, las sociedades o asociaciones, no pueden tener fines de lucro, porque en general esas asociaciones son asociaciones legales que tienen personería jurídica, así le llamamos acá, personería jurídica otorgada por el Estado, que impide tener ganancias y hay que rendir cuentas. Así que no es lo mismo una revista de Mouton o de Gruyter o Elsevier o lo que fuera. Estoy siempre con las mismas, pero bueno, hay muchas otras más, que Lingüística de Alfal, por ejemplo, hecha por 2 personas. Y tampoco es lo mismo con una revista de una universidad, que también, bueno, ahí depende, que la universidad sea una universidad pública o una universidad privada, porque también son cosas distintas. No es tan fuerte como en una empresa privada que produce una revista, pero bueno, algún beneficio mayor puede darles. Gracias por ahora. Sí, gracias. Bueno, pues aquí ya tenemos un buen punto de partida en estas diferencias, y justo hablando de revistas universitarias, bueno, que están a cargo de una institución pública, me gustaría que tanto Álvaro como Daniel, que coordinan una revista de este tipo, nos dijeran qué implicaciones tiene este hecho en cuanto a las políticas institucionales y editoriales que ellos siguen, y justo pues este asunto que planteabas, que en el mundo editorial se trata a todas las revistas por igual, ¿no? Como estas exigencias de las que hablabas. Entonces, no sé si quieras comentar algo, Daniel, y después Álvaro. Sí, muchas gracias. Pues siguiendo con este ritual, ¿no?, cultural de los agradecimientos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vayamos al grano. Como mencionó Leonor, yo represento a la revista Estudios de Lingüística Aplicada, que de la clasificación que nos introdujo Adolfo, de estas 3 categorías, ¿no? Empresas editoriales, asociaciones e instituciones universitarias. En este caso, esta revista Estudios de Lingüística Aplicada pertenece a esta 3ª categoría. Es una revista institucional que se edita dentro de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Entonces, esto tiene pues varias implicaciones, pero bueno, quisiera darles un poquito más de trasfondo de nuestra revista. Es una revista semestral publicada, como ya les mencioné, por la ENALD de la UNAM. Y bueno, también aprovecho para mencionar que se fundó en 1981 y por lo tanto estamos cumpliendo 40 años. Entonces también estamos celebrando. Por eso estoy muy contento de estar aquí, ya que también nuestra revista está cumpliendo años. Bueno, el objetivo principal de esta revista es la publicación y difusión de trabajos de investigación relacionados con problemas prácticos en donde el lenguaje juega un papel esencial. Adolfo mencionaba esta otra clasificación de revistas generales y revistas de temas específicos, ¿no?, como fonética y fonología. En nuestro caso, al ser una revista de lingüística aplicada, pues también tenemos un problema allí de identidad, yo diría, porque podría ser general en el sentido de que podemos recibir artículos como de las diversas ramas de la lingüística y de las diversas áreas en donde se puede aplicar la lingüística. Pero también, al ser lingüística aplicada, ¿no?,
podemos decir que se trata de algo también específico. Ahorita les voy a dar más detalles del tipo de artículos que publicamos. Publicamos más que nada trabajos de carácter transdisciplinario, ¿no? En áreas de investigación como son aprendizaje y adquisición de lenguas, traducción e interpretación, estudios del discurso, lexicología, política lingüística, tecnologías de la información, bilingüismo y multilingüismo, pedagogía y evaluación. Y al mismo tiempo, en este carácter aplicado, pues el tipo de lingüística que se usa en estos artículos pues puede ser de diversa naturaleza, ¿no? Puede ser lingüística clínica, lingüística de corpus, lingüística etnográfica, psicolingüística, biolingüística, etcétera, etcétera. También rescatando un poquito lo que mencionó Adolfo, ¿no? De estos índices, catálogos, directorios y bases de datos, pues de los cuales muchas veces dependemos para nuestra difusión. Recientemente les cuento que a nuestra revista se acercó EBSCO para firmar un contrato, en donde este contrato tenía que ver con nosotros otorgarles este permiso, pues de prácticamente que ellos vayan a nuestra página de internet, tomen los artículos y los pongan en su base de datos. Entonces, creo que por una parte estos catálogos y directorios sí tienen el potencial de dar mayor difusión a los artículos. Porque a pesar de que ahora contamos con el sistema OJS y la página de internet, pues es muy difícil, y más tratándose de una revista que no tiene fines de lucro, ¿no? Lo que mencionaba Adolfo. Ya entrando un poquito más en materia del financiamiento, pues yo diría que comparando una revista de alguna asociación, como lo es la ALSFAL o la ALFAL, hay dos asociaciones, ¿no? Parecidas, la ALSFAL y la ALFAL. Comparando este tipo de revistas con una revista institucional, bueno, pues las revistas institucionales como la nuestra de estudios de lingüística aplicada, pues tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es que no dependemos de, digamos, de los recursos que provienen de lo que podrían ser los diferentes miembros de una asociación. Más bien, la institución ya tiene partidas financieras, ¿no? Dedicadas a nuestras revistas. Y bueno, Estudios de Lingüística Aplicada no es la única revista que se edita en la ENALT. Hay otras, hay una que se llama Synergie, otra que es más de divulgación, que es idiomática. Entonces, de esta partida que ya está asignada para las publicaciones, pues va para las revistas e incluso para los libros, ¿no? Porque en la escuela no nada más se editan revistas, sino también libros. Y eso nos deja pues con una cantidad limitada de lo que se puede utilizar en cuestiones de recursos económicos. También les cuento que contamos con un equipo muy pequeño. Ahorita les doy un poquito la estructura del equipo editorial. Bueno, estamos por una parte en la cuestión académica. Tenemos nuestro comité editorial que toma las decisiones de carácter académico. Y por otra parte está nuestro equipo editorial. Tenemos 2 editoras, una responsable y gestora del sitio web. Tenemos un asistente editorial, un corrector de estilo, un formador de la versión impresa y otro formador de la versión electrónica. Eso es todo nuestro equipo. Y como les decía, de esta partida asignada que se tiene en la institución, pues
pues el salario en realidad que recibe este equipo editorial es de risa, yo diría. En realidad es mucho trabajo para el salario que reciben estas personas. Y además de eso, pues se tiene siempre la presión de estar teniendo que sacar los contenidos a tiempo. No solo por, digamos, cumplir con nosotros el calendario, sino también, como lo menciona Adolfo, a veces también estas bases de datos te dicen o te dan un límite de tiempo, ¿no? Para subir los archivos. Porque en realidad también les cuento que cuando firmamos el contrato con EBSCO, ellos nos habían mencionado que ellos mismos se podrían encargar de ir a la página, estar revisando cada vez que aparecieran nuevos contenidos y migrarlos. Pero a final de cuentas, nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Entonces, una vez que tenemos nuevos contenidos, nos ponen una fecha límite y nosotros tenemos que subirlos a un tipo de nube, ¿no? Es un tipo de carpetas de la nube. Entonces, una vez que ya los subimos, ya están accesibles para los usuarios de esta base de datos de EBSCO. No sé cómo voy, tampoco estoy viendo muy bien el tiempo, Leonor. Pues si quieres ir cerrando para darle Sí, la palabra a Álvaro, pero pues vamos a tratar de ser flexibles, ¿no? sí. Entonces, bueno, sí, para ir cerrando, como les comentaba, pues por una parte, sí contamos con la partida financiera institucional, pero que a la vez es muy limitada, ¿no? Por una parte, los salarios que reciben los integrantes del equipo editorial y que tiene que destinarse no solo a la parte de la publicación en papel, porque también déjenme decirles que es una revista que se publica tanto en papel como en línea. Inicialmente, pues era una revista únicamente que se imprimía en papel, y ya tenemos más o menos como una década trabajando con el Open Journal System, que nos da la posibilidad de publicar también en digital, en PDF y en HTML. Y eso también implica trabajo por parte del equipo editorial, ¿no? Tiene que haber un encargado que revise que la parte del HTML pues no contenga ningún tipo de error, ¿no? Porque aparte se tienen que adaptar. En estos tipos de artículos se manejan muchas gráficas, cuadros, ¿no? Y más si es, por ejemplo, de fonología, y todo eso se tiene que cuidar con mucho detalle cuando pasa del formato de papel al formato electrónico HTML. Entonces, con esto cierro y le cedo la palabra al doctor Álvaro. Gracias. Álvaro, ¿tú qué nos puedes decir desde tu experiencia con Lexis? Muy bien, bueno, hola, primero, buenos días a todos otra vez. Y pues claro que voy a cumplir con la tradición. Un profesor mío a quien yo quería mucho decía que las tradiciones se respetan porque tienen un sentido histórico. Y claro, pues en ese sentido, pues felicitar otra vez al Anuario de Letras, del cual además, pues con mucho gusto, ahora formo parte del comité, ¿no? Yo dirijo Lexis, efectivamente, que es una revista universitaria, ¿no? Lexis se fundó en el 77, se tiene 44 años, y es una revista de lingüística y literatura, lo cual en estos tiempos es ya algo relativamente escaso, ¿no? De hecho, digamos, reúne las dos disciplinas, que ya de por sí, además, interiormente, cada una de ellas es bastante diversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, lo que se publica en la revista puede ser bastante distinto, ¿no? Digamos, de alguna manera, la tradición de la revista que se mantiene, desde luego,
pues, es una revista pues, forjada en el ámbito de la filología hispánica, ¿no? Que precisamente reúne, ¿no? Lingüística y literatura, ¿no? Con una fuerte orientación más bien histórica, ¿no? Que se mantiene. Si bien también publicamos otro tipo de trabajos que han ido más bien de la mano con los distintos desarrollos de la disciplina en estos largos 44 años, ¿no? Naturalmente, lo que la revista publica va a cambiar en la medida también en que la disciplina de la que la revista se ocupa cambia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en gran parte también el ritmo de lo que va saliendo en la revista va eh, de la mano con lo que nuestros profesores también trabajan, ¿no? Si bien no solo publicamos obviamente a nuestros profesores, ¿no? Pero sí creo que ese puede ser un indicador también, ¿no? Digamos, cosas de adquisición de segunda lengua, gramática generativa, lingüística histórica, de un corte más filológico hispánico, digamos, eh, y un fuerte contenido de lenguas amerindias también, ¿no? Porque de hecho, digamos, en un país como el Perú, pues naturalmente eso es un asunto que nos preocupa fuertemente en la universidad, ¿no? Entonces, la revista es, les decía, una revista pues universitaria y en ese sentido eh, está incorporada institucionalmente a distintas instancias de la universidad y funciona gracias a ellas, ¿no? Sin la biblioteca central no podríamos hacer el trabajo que se hace en la revista. Como ustedes saben, es muchísimo trabajo. Hay como muy distintas dimensiones que están involucradas en el hecho de sacar la revista 2 veces al año. Todo el asunto de el trato con las indizadoras, los requisitos que hay que cumplir, eh, los tipos de formatos que te piden cada una de ellas para estar en el índice, que es un trabajo muy pesado, muy largo, absolutamente mecánico, además, digamos, que no es nada gratificante, digamos, para quien lo hace, digamos. Felizmente es algo en lo que nos apoya la biblioteca. Ellos se encargan de ese asunto, digamos, lo cual es una bendición. De la cuestión eh, editorial práctica, digamos, o sea, la impresión cuando se imprimía, porque desde que empezó la pandemia la dejamos de imprimir y lo más probable es que ya no se imprima más. El asunto es que, claro, nos agarró la pandemia y estábamos por justo pasar a imprenta el número que tocaba, que ya estaba publicado digitalmente, ¿no? Que era el de 2019-2, ¿no? Que se publica en diciembre y la versión impresa suele salir a fines de marzo, ¿no? Del año siguiente. Y el asunto es que pues, nos agarró la pandemia a todos, se congeló el mundo, digamos, en esas primeras semanas de marzo, al menos este lado del mundo, ¿no? Que es a donde nos agarró en ese momento nosotros, y la imprenta estaba cerrada, ¿no? No había quien vaya a trabajar en la imprenta y como que se suspendió todo y después, más bien, por otro tipo de razones de las que hablaremos después, eh, cuando ya se abrieron otra vez los negocios, digamos, pues no se imprimió. Y desde ahí no hemos impreso otro número más, todo ha sido digital. Entonces, de ese aspecto se encarga el fondo editorial, digamos, ¿no? La cuestión de la impresión. Y más bien el equipo de la revista, el equipo más reducido, más académico, digamos, ¿no? Que es del que yo me encargo directamente, que es nuestro consejo editorial, yo mismo, y un grupo de asistentes que se ocupan de las correcciones y las cuestiones del formato y de preparar la revista cada vez, digamos. Somos los que damos el trabajo más académico, digamos, ¿no? Ahora, desde luego, pues la universidad nos da, y me da a mí como director, absoluta libertad, naturalmente, en la determinación de los contenidos que van a ir a la revista, ¿no? Eso pues es como debe ser. Si bien, desde luego, en el último tiempo, y con más énfasis cada vez, es claro que hay un interés institucional también porque la revista ocupe determinados lugares que se entienden hoy en día como indicadores de calidad, ¿no?
en función de este mundo en el que vivimos ahora, en el cual lo que vale es lo que se puede medir y cuantificar, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, pues la revista, como ustedes saben, es una revista conocida, que se ha hecho un lugar, digamos, en el mundo hispanoamericano, ¿no? De la lingüística y la literatura. Entonces, en ese sentido, la revista está adecuadamente posicionada, bien posicionada, y pues eso también colabora que institucionalmente el apoyo sea prácticamente irrestricto para nosotros, ¿no? Si bien la expectativa de la universidad es que ese lugar que Lexi se ha podido forjar en este tiempo, desde que la ha fundado Rivarola en el 77 y después continuó con eso Luis Jaime Cisneros, y en los últimos años también Carlos Garatea, ese lugar que la revista se ha podido hacer, lo que la universidad espera es que en realidad sea mejor aún, ¿no? De hecho, ahora mismo la revista, según estos rankings, estas cosas, me parece, en literatura está en el cuartil 2 y en lingüística va oscilando entre el 2 y el 3, digamos, ¿no? Pero la expectativa es que esté en el primero, digamos, ¿no? Y bueno, o sea, digamos, a mí en realidad, eh, pues a mí eso me tiene sin cuidado, ¿no? Y yo coincido plenamente, ¿no? Con lo que se decía ayer, que creo que se hicieron varias cosas interesantes en la primera mesa, que claro, o sea, al final de cuentas, ese es un asunto que tiene que ver más con temas, en realidad, que con necesariamente la calidad de los contenidos que se están publicando, ¿no? Se trata de los temas que en ese momento se estudian más, ¿no? Son los más requeridos y por tanto los más citados, ¿no? Ahora, pues yo creo que un poco para ir cerrando, lo que nosotros tenemos desde digamos, de la universidad hacia la revista es, insisto, un absoluto apoyo, digamos, institucional. La universidad obviamente tiene y debe tener el interés en que las revistas académicas se desarrollen, difundan, digamos, el trabajo científico que se hace tanto desde la universidad como en el mundo, en la disciplina en la que la revista representa. Y en ese sentido, pues cumplimos esa función, ¿no? Si bien nuestra universidad es una universidad privada, la universidad no tiene fines de lucro, y naturalmente pues la revista tampoco, ¿no? La única aspiración de la revista es difundir la creación del conocimiento en los campos de los cuales se ocupa, digamos, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí llego y me gustaría pues que vayamos conversando, ¿no? Sí, gracias Álvaro. Vamos a continuar con la segunda ronda que justo toca un tema que acabas de tratar, ¿no? El del soporte en papel o electrónico digital, ¿no? En las últimas décadas pues hemos visto que la tendencia es esta, ¿no? De dejar el soporte en papel y pasar al soporte electrónico digital. Hay situaciones híbridas, como Ella, que comentaba que se mantienen ambas posibilidades, y por supuesto, pues también están estas revistas de reciente creación como Cuadernos de Lingüística del Colegio de México o CEMAS de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues que ya nacieron en este formato digital. Entonces, al respecto, pues también me gustaría que comentaran sobre las ventajas y desventajas de cada formato, y quisiera también saber si consideran que es deseable que se mantenga el soporte en papel. Si quieren solo tratar uno o los dos puntos, está bien. Si les parece, en esta ronda iniciamos con Daniel. Bueno, creo que empiezo con algo que mencionó Álvaro, que no podemos negar que la pandemia detuvo la circulación del formato impreso. Entonces, en nuestro caso, como les platiqué, ¿no? Es una revista que manejamos en ambos formatos, digital y en papel. Sin embargo, ya desde antes de la pandemia, y creo que siempre hemos tenido en la UNAM problemas
de circulación de materiales impresos. Por una parte, pues tenemos convenio con algunas otras universidades de intercambio. Nosotros mandamos revistas impresas a ciertas bibliotecas de ciertas universidades, así como en nuestra biblioteca de la ENALD recibimos también ciertas publicaciones. Bueno, nuestra biblioteca se está llenando de material, ya no cabe un alfiler en la biblioteca, tenemos muchos problemas de almacenamiento y a eso le agregamos la pandemia. Ahorita, desafortunadamente, todo el material que se ha impreso está guardado en un almacén. Tenemos los almacenes llenos de material impreso, y no nada más de nuestra revista, sino de las otras publicaciones que ya mencioné, ¿no? Otras revistas, otros libros. Entonces, por ejemplo, algunos de estos problemas de circulación tienen que ver con la venta, ¿no? Si bien es una revista que no tiene fines de lucro, pues sí queremos que el público en general pueda adquirir la revista, ¿no? Aún los precios que se manejan en la UNAM son muy bajos. Ahorita no recuerdo bien el precio, pero me parece que está por ahí de 100 pesos cada revista. Entonces queremos que la revista llegue al mayor número de personas posible. Pero ¿cómo hacemos eso? Siempre ha sido muy difícil manejar la venta de las revistas a través de las páginas institucionales. Nosotros sí contamos con el OJS, sí contamos con esta página de internet en donde publicamos todos los números de la revista en formato digital, tanto en PDF como en HTML, pero siempre hemos tenido muchos problemas para cuando la gente quiere adquirir la revista en papel. Porque no es como la universidad no tiene esa flexibilidad como para que alguien pueda pagar con tarjeta de crédito o con PayPal. Entonces, fuera de estos intercambios que tenemos con otras universidades, siempre hemos tenido este problema de la venta de los formatos en papel. ¿Y qué ha pasado? Que el número de revistas, el tiraje, se ha ido disminuyendo paulatinamente. A lo mejor antes eran 1000, después bajó a 500. Ahora está por allí de entre 200 y 300 ejemplares por cada número. Y si esto sigue a la baja, pues tarde, más temprano que tarde, yo creo que será una revista que se manejará únicamente en formato digital, ¿no? Lo digital tiene muchas ventajas, y si algo nos ha enseñado esta pandemia es a manejar recursos digitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasó a partir de la pandemia? ¿Qué pasó a partir, como dice Álvaro, de este periodo de marzo, abril? Se cierra la universidad, se cierran las bibliotecas, ya tenemos más de un año que no podemos ir a la biblioteca. Nosotros no hemos tenido acceso a la biblioteca, entonces hemos tenido que aprender a obtener y usar, ¿no?, materiales en formato electrónico. Entonces esa es la gran bondad que tiene lo electrónico, y que tenemos ahora que estar acostumbrados a eso. Entonces yo diría que sí, más temprano que tarde nos estamos acercando a este momento en el que pues ya no podemos, por una parte, almacenar más materiales en papel por las dificultades de circulación, y agregando la cuestión de la pandemia, pues esto se hace mucho más difícil. Sí, gracias por comentarnos la situación con ELA. Doctor Elisa Aincin.
Quería decir que como la respuesta a esto es relativamente simple, la voy a dar al final, quiero hacer una comparación. Esto es como lo que nos está sucediendo, es una crisis en la que se enfrentan dos tradiciones. Esto es como el cambio lingüístico, exactamente lo mismo. Hay una tradición vieja que viene a sustituir, a suplantar a una tradición. Hay una tradición nueva, perdón, que viene a suplantar a una tradición vieja. Pensando el cambio lingüístico como sustitución de tradiciones lingüísticas, ¿no? La idea ecoseriana esta. Y acá también está, bueno, y ahí suceden los problemas, cuando coexisten las dos, que es el momento de la variación lingüística, cuando la vieja todavía está, la nueva, bien, toda esa historia. Y ahí entra la sociolingüística, bla. Pero no estamos hablando de eso ahora, es solo para comparar. Acá tenemos la vieja tradición, que es la tradición en papel, y la nueva tradición, que es la tradición esta, a la que inevitablemente vamos todos. No hay otra forma. No hay otra forma de hacerlo, y en el futuro todo será digital. No solo esto, sino cosas que ni siquiera nos imaginamos, y ni siquiera del mundo relativamente pequeño del que estamos hablando, el mundo editorial de revistas de lingüística, que es una pequeña cosa. Mucho más de lo que nos imaginamos va a ser digital. Esta tecnología del 5G, o como se llame, que yo ni me imagino lo que es, parece que es revolucionaria, está llegando, y bueno, en fin, va a llegar. Yo solo veo, en cuanto a nuestra revista lingüística, como les digo, de 1988, el primer número empezó obviamente siendo papel, porque en aquella época no había nada de esto. Luego empezó a ser y sobre todo por los problemas de costo. En aquel momento, cuando la pasamos a dar unos 20 años, cuando pasó a ser digital, era por problemas de costo. La razón fundamental, ¿y de costos de qué? Del correo. Porque nosotros teníamos que mandar a nuestros 1.400, 1.500 socios en todo el mundo, desde Japón hasta Alemania, porque es una asociación internacional que tiene como fin el estudio de las cosas latinoamericanas, las lenguas y culturas indígenas, el español, portugués, eso sí, pero el socio puede ser de cualquier lado. El costo del correo para mandar a 1.200 ejemplares de la revista a todo el mundo, nos dejaba sin dinero, absolutamente sin dinero. Era mucho más caro el correo que hacer la revista. Dijimos, no, esto no puede ser así, vamos a hacerlos digitalmente. Digitalmente no costaba, al principio creíamos que nada, pero igual, de todos modos, el ahorro es muy grande, y bueno, claro, se gastan en otras cosas. Bueno, esa es la historia. Bueno, en una época, al principio, como sucede también en el cambio lingüístico, las dos formas coexistían. Si alguien quería, si alguien nos pedía en papel, se la imprimíamos en papel, a pedido, digamos. Era todo en digital, pero si alguien quería en papel, y entonces fueron así 4 o 5 números, no muchos, que algunos nos pidieron, pero después ya nadie pidió más nada, entonces dejó de aparecer en papel, y ahora solo es digital. El problema del papel es, sobre todo, más que nada, si por mí fuera, yo me quedo con el papel, pero no puede ser así, no va a poder ser así. Empezando por el lugar donde guardar eso, es imposible, es lo que decía Daniel hace un rato, no hay más lugar, ya no hay más lugar, y no va a haber lugar, el lugar es finito, y esto cada vez es mayor y mayor y mayor y mayor. Ahora, solucionamos el problema pasándolo a digital.
En parte, porque también lo digital tiene que ser archivado en algún lado. No puede perderse, desaparece la página y desaparece lo que estaba dentro de esa página. No. Afortunadamente se han creado repositorios en varios lugares. En América yo no conozco, acá Sudamérica no conozco, pero en Estados Unidos, en Europa hay lugares donde uno puede depositar sus cosas. Nosotros, por ejemplo, tenemos todos los números de la revista, los de la época en papel, escaneados y puestos en nuestra página. Mundo Alfal se llama, www.mundoalfal. Hay una parte donde están los números anteriores, que no eran electrónicos, escaneados, y el autor puede leer eso. Pero estamos pensando en colocarlo en algún otro lugar más seguro. Es que tampoco sabemos bien qué es lo más seguro en este mundo, en este momento. Pero en algún lado tiene que estar. Una biblioteca universitaria tradicional, bueno, están los libros ahí y punto. Esto solo que, bueno, tampoco, se puede quemar. En la biblioteca de Alejandría, como sabemos, se quemó, así que esas cosas pueden suceder también ahí. Pero ese es un problema, el archivo. ¿Dónde se guarda lo anterior? ¿O es que vamos a perder la memoria de todo y solo va a existir lo que ahora? Y lo anterior no existe. Es un peligro y es algo sobre lo que hay que pensar cuando decimos en papel o digital. Eso era todo por ahora, Leonor. Gracias. Gracias, Álvaro. Pues ya nos comentabas algo sobre el futuro del Lexis. No sé si quieras agregar algo más. Sí, quizá un par de cositas, ¿no? Una de las cosas que decía ahora último Adolfo, ¿no? O sea, digamos, creo que era... Antes el debate, quizás hace unos años, era básicamente económico, ¿no? Y yo me acuerdo, ¿no? Me acuerdo hace, digamos, cuando yo era asistente en la universidad y la revista la dirigía Luis Jaime Cisneros, me acuerdo de la molestia que tenía Luis Jaime cada vez que regresaba de la biblioteca y me decía, imagínate, no quieren imprimir la revista, quieren que solo salga por internet, ¿no? Y yo pues coincidía con él, pues no, evidentemente, ¿no? Claro, pues cómo no se va a imprimir. Entonces ahora digamos que, o sea, la perspectiva era estrictamente económica porque el beneficio no lo veíamos, ¿no? Tan claramente como ahora, ¿no? Ahora creo que el beneficio es evidente, ¿no? O sea, digamos, creo que si bien es un cambio, hay dos tradiciones, como bien dice Adolfo, creo que la segunda tradición nos trae muchos más beneficios que la primera, ¿no? O sea, el hecho de que la información se difunda digitalmente la hace más visible, la hace más rápidamente accesible y la hace más democrática también, ¿no? Yo recuerdo que quedé maravillado una vez, justamente ahí veo a Daniel Jacob, que se ha conectado. Hola, Daniel. La primera vez, hace unos años que tuve la oportunidad de estar en Freiburg, precisamente, recuerdo que quedé maravillado con el catálogo electrónico de la biblioteca de Freiburg. ¿Por qué? Porque yo buscaba una cosa ahí y, digamos, yo ponía, pues, qué sé yo, Noam Chomsky, ¿eh? Y me salía lo último del autor y salía el PDF disponible ahí. ¿Por qué? Porque las bibliotecas están conectadas con las bases de datos para las cuales pagan un montón de dinero, ¿no? Y eso permite que profesores, estudiantes, académicos interesados en general puedan acceder directamente a un ejemplar digital de ese artículo que están buscando. Entonces, es todo muchísimo más rápido, más efectivo. Después me maravillé también cuando volví a mi universidad después y vi que habían cambiado el catálogo de mi universidad y que tenía esa misma característica. O sea, la tendencia es esa, ¿no? Las universidades contratan, pagan muchísimo dinero a las bases de datos para tener acceso a revistas especializadas, ¿no? Eso creo que es algo mejor, ¿no? E inclusive, efectivamente, como lo decía Daniel ahora hace un rato, la pandemia nos ha hecho también como, digamos que, poner un poco más en valor eso que podemos hacer ahora, ¿no? Si estamos trabajando en gran parte desde la casa es en virtud de que podemos acceder a esas cosas desde acá, ¿no? Yo recuerdo
el miedo de los estudiantes apenas el primer semestre, ¿no? Que para nosotros empezó en marzo de 2020, en pandemia, los chicos que empezaban a hacer tesis, ¿no? Álvaro, pero ¿qué tesis voy a hacer si no puedo ir a la biblioteca? Oye, tú lo sabes más que yo, le decía. O sea, tú puedes encontrar todo y mucho mejor que yo porque tú has crecido con esto en Internet, ¿no? Entonces, claro, el único problema era finalmente el campo, obviamente, para los que tienen que recoger datos, pero, en fin, se han logrado acomodar y han logrado armar sus tesis, sorteando el problema empírico, digamos, básicamente con información digital, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Así que yo creo que pues, el beneficio es claro y está clarísimo que eso va a desaparecer, ¿no? Las últimas impresiones que hacíamos de Lexis, que como les digo fueron hasta principios de 2020, solo eran para algunos pocos canjes con otras revistas que permanecían todavía en papel y básicamente para regalarla, ¿no? Para regalar a los miembros del comité editorial, del consejo consultivo y a, a los evaluadores también, ¿no? Porque los evaluadores no les pagamos, ustedes saben, o sea, al menos nosotros no lo hacemos. No, nosotros tampoco. Y lo que hacíamos era regalarles ejemplares de la revista, ¿no? A manera de un agradecimiento, ¿no? De un reconocimiento. Pero todo apunta a que eso ya no se va a volver a imprimir, ¿no? Y el asunto del espacio físico también efectivamente está ahí, ¿no? Es algo que me comentaba precisamente Patricia, la directora de nuestro fondo editorial, ¿no? Me dice, Álvaro, o sea, tengo todo lo que he impreso en el 2019 que no voy a poder vender y están llenos los almacenes porque la tienda está cerrada. Entonces, ¿cómo vamos a imprimir ahora la revista? Entonces, esa es la tendencia, sí, y yo solo quería destacar que los beneficios pues son altamente favorables, ¿no? En verdad estamos ganando con eso, ¿no? Eso, gracias.